La siguiente videocolumna que vamos a pasar el día de hoy la grabé hace 7 meses en mi canal de YouTube Rajes del Oficio, en una sección que tengo que se llama Bitácoras Maleñas. Fue la primera, aunque no llevó ese nombre, y en la que hablo sobre el caso de la persecución y el asedio y el hostigamiento contra Paola Ugaz. Creo que luego de lo que se conoce, esta videocolumna adquiere mayor sentido. Vamos, Pato, con el video. Quería hacer un comentario y tiene que ver con mi amiga y colega, la periodista Paola Ugaz, a quien yo llamo de cariño Pao, coautora de esta publicación editada por Planeta en el 2015 y luego con una ampliación de 100 páginas con más información y más testimonios, que es esta que apareció en el 2016 y que, reitero, destapó las cochinadas del sodalicio de vida cristiana. A partir de entonces, particularmente desde el año 2018 hasta la fecha, tanto Pau como yo hemos recibido una campaña de descrédito que no ha cesado. Y en el caso de Paola, se trata de una campaña feroz, de una campaña brutal, inmisericordia, ¿no? Que no cesa. Le acaban de poner esta nueva demanda, que no es la primera, presumo que tampoco será la última, lamentablemente, esta que firma la fiscal Marta Salinas Zavala y está también rubricada por Néstor Rivera Navarro, un fiscal provincial titular, por el supuesto delito o presunto delito de enriquecimiento ilícito, basado en unos chats que ocupan la mayor parte del texto, unos chats fabricados, así como se los digo, fabricados, hechos con dolo, con malicia, para perjudicar a Pablo Ugaz, porque son falsos. Antes de esta denuncia, por supuesto que hay una seguidilla de campaña mediática judicial, ¿no? Bastante sofisticada, hay que reconocer. Sobre esto han habido dos pronunciamientos recientes muy importantes, uno de ellos del diario La República, que el pasado 30 de abril, en un editorial titulado Solidaridad con Paola Ugaz, dijo: el rastreo del dinero de la organización religiosa formará parte de una nueva investigación a la que se comprometió publicar Paola Ugaz y parece constituirse en la razón de fondo para la campaña de demolición de la que es objeto la periodista y que ha creado y recreado todo tipo de falsedades para destruir su reputación, promover procesos judiciales írritos y mantenerla ocupada en defenderse. Esta kafkiana situación, dice el diario La República, se mantiene hace 5 años. La maraña de mentiras se reproduce en medios aliados de los desprestigiadores profesionales. Ahora hay una investigación fiscal contra ella que amenaza con abrir sus secretos, el bancario y el de comunicación, ¿no? Porque eso es lo que está pidiendo esta última denuncia calumniosa contra Paola Ugaz, cuyo objetivo, continúa La República, es debilitar la investigación periodística independiente a grupos que usaron el poder que les confería la Iglesia Católica para fines nefastos y de provecho personal. Y más adelante apunta
el editorial de la República, es el momento de hacer más ostensible este apoyo a Paolo Ugaz. Desde la República, nuestra plena solidaridad con Paolo Ugaz y exigimos a las autoridades que cese el acoso judicial en su contra. Poco antes de ese importante editorial de la República, el Consejo de la Prensa Peruana, un organismo que defiende la libertad de prensa en el Perú, dijo lo siguiente: el Consejo de la Prensa Peruana rechaza la nueva acusación penal presentada ante la Fiscalía de la Nación contra la periodista Paolo Ugaz. Para nuestra organización, el Consejo de la Prensa Peruana, se trata de una escalada en el hostigamiento que sufre Ugaz desde hace varios años. 5, ya lo dijo la República. El caso, por presunto enriquecimiento ilícito cuando Ugaz era parte del equipo de prensa de Susana Villarán durante su gestión como alcaldesa de Lima, ha sido presentado por Luciano Reboredo, quien anteriormente ya ha acusado a la periodista por lavado de activos y cohecho. Termina diciendo: este caso trae dos novedades que podrían suponer un nefasto precedente para las libertades de expresión y de prensa. Se ha solicitado el levantamiento de los secretos bancarios y de las comunicaciones de Ugaz, que constituye un ataque frontal a cualquier investigación periodística que se vale de fuentes que prefieren permanecer en el anonimato. Y asimismo, y esto no es menos importante, asimismo, esta es una denuncia espejo. Una denuncia espejo. ¿Qué significa esto? Que ya ha sido presentada la misma denuncia con los mismos supuestos cargos absurdos, con los mismos hechos, ante otras fiscalías, lo que denota un hecho inconstitucional. Ahora bien, les voy a tratar de hacer un sucinto resumen sobre lo que ha sido esta cacería implacable contra Paolo Ugaz. Esto comenzó en el año 2018 y lo inició, o la inició esta campaña, nada menos que un sodalite emblemático, probablemente uno de los más emblemáticos, el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, ¿no? A raíz de 7 tweets que propaló Pao en Twitter cuando el Papa estaba en Lima en el año 2018, recordarán, ¿no? Que mientras que en Chile se armó un follón, en el Perú todos estaban en modo Papa y nadie se percató, salvo Paolo Ugaz, que el discurso o la homilía de homenaje, de bienvenida en Trujillo, no en Piura ni Tumbes, en Trujillo, que no era su jurisdicción, la hizo el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi. ¿Por qué llamó la atención? Porque una semana antes el Vaticano había anunciado el comisariato de esta institución, fundada en el Perú en el año 1971 por Luis Fernando Figay. Entonces, claramente, Paola tenía todo el derecho de decir: ojo, miren, este es un personaje sumamente controversial que representa a una institución bastante controvertida que se llama Sodalicio de Vida Cristiana. ¿Cómo es posible que, no, sea el encargado por parte de la Conferencia Episcopal Peruana? Se volvieron locos de darle la bienvenida al Papa Bergoglio. Y por eso es el Perú, señores. Por eso, por informar, José Antonio Eguren le presentó una querella por difamación. Antes me la había presentado a mí por un
artículo que publiqué en el portal de La Mula, titulado El Juan Barros peruano. Lo más alucinante que yo no fui el único que utilizó ese símil, porque, como les decía hace un rato, en Chile se armó un follón. ¿Por qué? Porque el Papa ofició una misa y detrás de él, muy sonrientes, aparecían los obispos de el célebre pederasta chileno Fernando Caradima, donde descollaba uno de ellos, Juan Barros. Por eso, un símil bastante parecido con el caso de Uren en el Perú o en Trujillo, por eso se armó un follón en Chile, mientras que en el Perú lo que hubo fueron querellas de difamación por parte de Uren, primero contra mí y luego contra Paolo Lugas. Y a mí obligándome a litigar en Piura, ¿no? Territorio comanche para este servidor, donde Euren era y sigue siendo un poder fáctico. Pero bueno, con Paolo Lugas la cosa se configuró de la siguiente manera, como que se armó después de que Eguren y Así Prensa, que es un portal digital católico que en ese momento dirigía él también sodalite Alejandro Bermúdez, ¿no? Nos atacaban a Pau y a mí, rebotaban las querellas de José Antonio Eguren. Hay un momento en el que se retiran, porque Eguren es obligado por sus correligionarios, obispos, y presumo, también por una jaladita de oreja desde el Vaticano, para que se desista de sus querellas difamatorias, calumniosas, por cierto, ¿no? Porque no tenían ni pies ni cabeza, ni la de Pau ni la que puso contra mí. Porque por el mismo símil, ese mismo símil usaron Rafa León, Sigrid Bazán, el periodista Luis Abeluí, Mijael Garrido Leca, entre los que recuerdo. Por ahí hay hasta un par más. Pero Eguren decidió solamente querellarnos a Pablo Gas y a mí, coautores, curiosamente, ¿no? Qué raro, de la publicación que le puso los reflectores a la institución a la que él sigue perteneciendo, ¿no? En fin, pasado esto, se armó, se configuró lo que Pau llamó en su momento un ecosistema de difamación. Y ahí estaban Luciano Reboredo, Edgardo Palomino Martínez, otra coincidencia, los dos candidatos al Congreso en la lista de Rafael López Aliaga, amigo de otro sodalite, el sodalite más importante de la organización, no porque tenga un cargo ostentoso, sino porque es el que maneja la plata de esta organización, Jaime Bertel, muy amigo de López Aliaga. Pero bueno, Luciano Reboredo, Edgardo Palomino Martínez, Uri Ben Shmuel, si no le suena el nombre, fue editor político en la época del Expreso que dirigía Eduardo Calmel del Solar, ya vendido al Montesiní o al Fuji Montesiní. Y también fue director del diario La Razón, el diario que se prostituyó y que ponía titulares de portada a pedido de Vladimiro Montesinos. O sea, estamos hablando de un difamador con oficio, ¿no? Con bastante oficio. Y además estaban ahí Philip Butters y otros personajillos que entraban y salían de la escena, pero estos eran los principales. Lo cierto es que de pronto, desde el 2018 hasta hace muy poquito,
medios como Expreso, La Razón, La Abeja, que dirige Luciano Reboredo, Willax, entre los principales medios y por ahí algunos paquines digitales que nadie conoce, y este elenco estable, ¿no? Siempre los mismos medios, siempre las mismas personas. Y en el colmo de los colmos, hay un momento en el cual Luciano Reboredo querella por difamación a Paolo Gas, la agredida por los insultos de esta gente, la víctima de esta historia, ¿ah? La nueva víctima del sodalicio de vida cristiana. Las afirmaciones de Paolo Gas han tenido un impacto en mi buen nombre e inclusive buscan desestabilizar mi vida profesional y familiar. Luciano Reboredo, sustentando su querella, que fue admitida. Impresionante, fue admitida. Al final, lo que pedía Reboredo eran $56,000 por daños y perjuicios. El portal Huayca reveló luego que el magistrado Rómulo Chira Cabezas, quien fue el que admitió esta adefesiera querella, había resuelto en el pasado otros casos en perjuicio del periodismo y la libertad de expresión. Bueno, eso con el tiempo al final fue una de las victorias de Pao en el Poder Judicial, pero fue una de las primeras. Han sido ya con esta última creo que como 7 y tiene 4 vigentes todavía que la van a tener ahí un buen rato. Bueno, en este frente judicial y mediático jugando en pared entre estos personajes y los mismos medios, también había uno, Alberto Gómez de la Torre, mencionado en un famoso documental de Al Jazeera y que lo señalaba a él como uno de los que le pagaba a una banda criminal de asesinos para que custodiara sus terrenos por un asunto de vigilancia o algo así. Y luego había otro personajillo, Fernando Felan, en La Abeja, por supuesto, donde en una nota titulada La árabe Paolo Gas decía lo siguiente, que a raíz de que Mario Vargas Llosa editó un libro con su hija Morgana para escribir sobre lo que sucedía en Gaza, allí habrían surgido nexos con Al-Fatah, una organización política y militar palestina fundada por Yasser Arafat, de izquierdas y con mucha influencia en Palestina. Y habría sido a partir de ahí, según Fernando Ofelan en La Abeja, que Pau logra contactar a la cadena de prensa árabe Al Jazeera pro Al Qaeda. Esto salió en La Abeja en enero del 2020 y seguía Ofelan, ¿no? Con esta deducción de en plan inspector Cluso. No nos debe llamar la atención que el reporte sobre la presencia del sodalicio en Piura y sus supuestos lazos con invasores de tierra se haya coordinado con UGAS gracias a los Vargas Llosa. Pero, ¿por qué le interesa Piura al grupo árabe Al Jazeera? Piura, según Ofelan, en sus serranías tiene yacimientos de uranio y plutonio de alta calidad. No es casual que los árabes tengan intereses comerciales y geopolíticos. Para ello, Paulo Gas y Pedro Salinas tratan de derrotar las mentalidades culturales espirituales piuranas encarnadas en la gobernatura de un obispo del sodalicio. ¿Qué se ha fumado este señor? Desnudar el manejo de las propiedades inmuebles en Piura es el objetivo. Esa es su tarea bien pagada. Si no, ¿cómo pagaría ella el colegio de sus hijos y él cómo mantendría sus caballos de paso?
mitad verdad, mitad mentira, mitad anticlerical, mitad pro-árabe, mitad sinceros, mitad cínicos. Estos dos personajes, Paolo y Pedro, tienen mucho que explicar. Bueno, yo me reía así al principio, ¿no? Pero claro, porque uno dice, estas tonterías no deberían, pues, prosperar para nada, ¿no? La gente que se va a creer estas cosas, bueno, resulta que me equivoqué de cabo a rabo porque estas cosas sí fueron escalando y, y fueron percolando y viralizadas en redes con el clarísimo propósito de desacreditar a los autores denunciantes del sodalicio de vida cristiana. Bueno, hasta finales del año 2019, Pao llegó a acumular 5 demandas, convirtiéndose en la periodista con más intimidaciones judiciales en el Perú en ese año. En diciembre del 2019, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, defendió públicamente a Paolo Gas y le salió otro plumífero, Ricardo Sánchez Serra, para más señas, ex asesor del cardenal Juan Luis Cipriani y ex corresponsal de una publicación de la secta Moon, para que saquen su línea. Y escribió un texto que decía, ¿por qué toma partido el obispo por la periodista querellada? ¿Será acaso que la periodista tiene alguna información ante la cual el obispo se siente vulnerable? Ay, 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 perdón. Bueno, el 31 de agosto del 2020, este, ¿cómo llamarlo? Atosigamiento mediático escaló a categorías que no se habían vuelto a ver desde la época de Fujimori y Montesinos, y no exagero, ¿eh? Porque ahí ya comenzó la cosa fuerte, ¿no? Periodista Paolo Gas coordinaría red de lavado de dinero, titular de Expreso, y era supuestamente hecho por la unidad de investigación de dicho diario, que siempre llevan firmas. Lo extraño es que en este caso no había ninguna firma. La nota decía, o comenzaba diciendo, según información reservada a la que tuvo acceso Expreso, la periodista Paolo Gas manejaría una red de al menos 20 personas con las que coordinaría la entrega de dinero de procedencia incierta, ingresándolo al sistema financiero bajo la apariencia de actividades lícitas. Recibida esta información, procedimos a verificarla para confirmar su verosimilitud. Las cifras mencionadas coincidirían con movimientos bancarios. Las personas mencionadas por la fuente existen. ¿Y qué pasó? Todo resultó siendo falso. Todo era una mentira. Nada tenía sentido, además. Y con desparpajo, Expreso fabricó la historia, se la inventó. O sea, no, porque no presentó evidencias. Los testimonios terminaron siendo falsificados. Las fotos que aparecían en Expreso fueron extraídas de Facebook. Esa gente que luego se vio en el periódico dijo, oigan, a mí que me meten en esta historia, yo no conozco a la señora Paola Gas y yo no he tenido estas conversaciones con ella, ¿no? Lo cierto es que le dedicaron portada y 3 páginas. O sea, si no quedó claro, ¿no? Se estaba usando un medio de comunicación con un propósito claramente delictivo, que era echarse abajo el buen nombre de una periodista, y lo voy a decir porque es verdad, corajuda, valiente, y solo porque había anunciado que iba a seguir el dinero en el caso Sodalicio.
porque esa es la razón de fondo de esta persecución inacabable contra Paolo Ugaz. Salvo el nombre de Paolo Ugaz y su foto, en esa nota de Expreso, todo lo demás era fake, era falso. Era bajeza criminal, vamos a decirlo como son las cosas. Bajeza criminal. Todo esto para colgarla en el kiosco y sembrar la cizaña, ¿no? Porque lamentablemente en eso se ha convertido pues el Diario Expreso, en un pasquín estercolero, en el alter ego de color azul del diario La Razón. El 3 de septiembre de ese año, 2020, Expreso no se quedó tranquilo y siguió con el asunto. Y falseó unos chats con conversaciones truchas, trucadas, ni siquiera distorsionadas, no, las falsificó, las inventó. Una cosa alucinante, porque los chats eran ficticios, no habían pantallazos, no habían screenshots, no había nada de eso. Fueron fabricados en formato Word, por Dios, porque así fue. O sea, fueron hechos con dolo, hechos con dolo. Y todas las demandas calumniosas contra Paolo Ugaz, que es la alusión que hacía el Consejo de la Prensa, están basadas en los chats falsos publicados y propalados por Expreso en portada y en ingentes cantidades de páginas. Luego Pau recibió una amenaza de muerte. Esto ocurrió el 2 de octubre. Van a morir rojos. Se viene el Charlie Hebdo peruano. Los vamos a fumigar a plomo. Pau hizo la denuncia correspondiente. Nunca hicieron caso a la denuncia las autoridades judiciales. Y en plena época de pandemia, escuchen esta, en plena época de pandemia, Paolo Ugaz apareció en 5 portadas, 3 del diario La Razón y 2 de Expreso. El periodista Gustavo Gorriti, con el cual vamos a conversar más adelante, director de IDL Reporteros, le dedicó su columna en su portal. Y decía, Paolo Ugaz lleva trabajando varios años con Pedro Salinas en investigación de los abusos perpetrados por la orden sectaria del sodalicio. Ambos, pero especialmente Ugaz, han sido difamados y convertidos en objeto a través de medios de prensa de campañas de sostenida, desvergonzada, pero estridente desinformación. No han logrado su propósito, dijo Gustavo Gorriti, y ahora el degenerado fundamentalismo local amenaza con adoptar las acciones del fundamentalismo de Al Qaeda. ¿Nos vamos a hacer los tontos o lo vamos a tomar en serio? ¿Conocen el precio de no hacer lo último? La amenaza contra Ugaz, ya iba rematando Gorriti, debe ser seriamente considerada como una amenaza terrorista e investigada como tal a través de los mecanismos del Estado, con la diligencia y energía necesarias para identificar al o los autores de esa amenaza a fin de determinar la fuente organizacional con la que están conectados. Y una vez logrado eso, se debe investigar en profundidad dichas organizaciones, el origen y circulación de los fondos que solventan sobre todo la estrategia general que obedece. Esto lo publicó Gorriti el 16 de octubre del 2020. Ahora, hasta el 21 de octubre de ese año 2020, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, abogado de Pau y también mío en algunos temas, había contabilizado 21 de octubre del 2020, y le digo que esto comenzó pues mediados del 2018, 23 editoriales de La Abeja, 23, todos por supuesto virulentos, ofensivos, ¿no? Con mala entraña, con mala leche. Y no me digan pues que ahí
no hay una cosa obsesiva, enfermiza en Luciano Rebolledo. Editoriales, querellas por difamación, denuncias calumniosas. ¿Mm? Y Edgardo Palomino Martínez, lo mismo. Autor también de varias demandas calumniosas contra Paolo Ugaz. Y, ojo, una de sus demandas calumniosas contra mí fue la que gatilló el allanamiento en mi casa para llevarse esta computadora, que no se la llevaron porque está empotrada a la pared con unas cadenas de barco y un candado cuya llave boté el día que cerré el candado. Por eso que hay gente que dice, oye, ¿cómo haces este programa en tu cuarto, con tu cama? Porque la computadora está empotrada a la ventana que tengo enfrente. Porque yo sabía que iban a venir a llevarse el libro. Estaba acá. Pensé, naif yo, que iban a llegar como rateritos, ¿no? Como una banda de asaltantes. Jamás pasó por mi cabeza que iban a venir disfrazados de fiscales y policías. Bueno, lo cierto es que no se llevaron el libro y el libro finalmente vio la luz, que es este de acá, libro que, paréntesis, si el Vaticano hiciera su chamba, aquí tienen todas las evidencias, indicios, pruebas, documentos, carpetas fiscales, nuevos testimonios, el informe de la Comisión de Belaunde, para cerrar y clausurar por fin a esa organización tóxica y nociva que, como ven, actúa con el mayor desparpajo, con el mayor desparpajo, porque ¿quién si no está detrás de esta campaña millonaria que juega con comunicadores desacreditados, algunos sicarios de profesión, ¿no es cierto? ¿Qué organización puede estar detrás? ¿Ah? Adivinen. Bueno, aquí está todo. Les cuento, dicho de paso, que este libro ya se lo entregué en sus manos al fiscal Eduardo Castañeda, que está viendo el caso Sodalicio en la fiscalía. Acá tienen 891 páginas de un huevo de información que le va a servir a su investigación. Dato adicional, primicia, chocherita. El libro ya le llegó al Papa Francisco, a sus manos y a la de un oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Uy, uy, uy. ¿Pasará algo? Ver para creer, ¿no? Como decía Santo Tomás, que es mi santo favorito. Pero bueno, Andrés Calderón, abogado y director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico y que fue promotor de un amicus curiae en el caso de Paolo Ugaz y también en el mío, pero participó en el caso de Pao, escribió una columna en El Comercio en noviembre del 2020 con una frase que a mí me encantó, porque es verdad. La sociedad peruana no reembolsa, sino que da vuelto. ¿Cuántas afrentas debe aguantar una persona antes de decir basta? Los estados tienen el deber de protección a los periodistas, pero en el Perú, el aparato estatal no solo los descuida, sino que les suministra armas legales a los enemigos de la libertad de expresión. Y ya lo estamos viendo y de qué manera, ¿no? Por supuesto, Pao, en el camino, justamente por esta persecución implacable, ha recibido una serie de reconocimientos muy importantes y apoyos solidarios bastante relevantes, como el de la escritora mexicana Elena Poniatowska, el Nobel de Literatura 2003, Coetzee, nuestro Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en un artículo reciente en su columna en el diario El País de España. En fin, eh, bueno, eso que estoy resumiendo, ¿ah? Eso que estoy resumiendo, pero bueno, el 25 de enero del 2021,
¿Qué creen? Un fiscal admitió un escrito de Edgardo Palomino Martínez para incorporar a Pau en una investigación de lavado de activos basado en una de las denuncias de ¿quién? De Luciano Reboreo. Ellos decían que no se conocían entre sí, que el caso Sodalicio no tenía nada que ver, ¿no? Sin embargo, se usaban como fuentes, se citaban, se entrevistaban entre ellos y la narrativa iba creciendo. La fábula, olvídense, ¿sí? Iba increyendo. No, basada en una investigación de Luciano Reboreo en La Abeja. Y la que propaló nada menos que el diario Expreso en la nota calumniosa Los chats de Paolo Lugas del 3 de septiembre del 2020. Y para variar, el fiscal al que le llegó este escrito, el fiscal provincial Walter Villanueva Luicho, la admitió. Y ahí se ganó Pau otra nueva demanda calumniosa que, por supuesto, supone tiempo, dinero, desgaste emocional, ¿no es cierto? Pérdidas de tiempo en las audiencias, prepararse para ellas, y la desenfocan del libro, pues. ¿Por qué creen que no lo ha publicado todavía? ¿Ah? ¿Porque es floja? No, porque la desenfocan, porque ese es parte del propósito. Amedrentarla no lo han logrado, ni lo van a lograr, pero desenfocarla con este tipo de cosas sí lo consigue. Bueno, ¿cuál era la lógica de Edgardo Palomino en la historia del lavado de activos? Y es la siguiente. Escuchen con atención, por favor. El periodista Gustavo Gorriti había trabajado para la CIA durante la operación Irán-Contras en los 80s. Y eso probaría la conexión panameña, porque Gorriti había sido jefe de Pau, Pau había viajado a Panamá, Gorriti había vivido en Panamá y luego Pau trabajó unos meses en la Municipalidad de Lima con Susana Villarán y como la entonces alcaldesa estuvo relacionada desde su fundación con el Instituto de Defensa Legal donde trabajaba Gorriti, todo encajaba. O sea, ni Cantinflas llega a una deducción así, por Dios. Ni Cantinflas. ¿Ah? Y aún así, con esta, con esta cosa, la demanda fue admitida. Y claro, dentro de la lógica del escrito de Palomino Martínez, Susana Villarán le habría solicitado a Paolo Ugaz que realizase un viaje secreto a Honduras y Panamá para coordinar la movilización de parte o el total de los fondos excedentes de la campaña por el no, ascendentes a un monto aproximado de 1,3 millones de dólares que se encontrarían bajo la custodia de Anel Townsend, supuestamente en la residencia del embajador del Perú en Tegucigalpa. La abeja, 14 de julio del 2020. Lo más alucinante, lo más alucinante es que Paolo Ugaz no conoce la ciudad de Panamá, ni se ha paseado por ella con 1.300.000 dólares. Conoce el aeropuerto de Panamá, donde ha hecho escala alguna vez. Pero la ciudad donde supuestamente ha hecho toda esta cosa, no. Por supuesto que el fiscal, o sea, sin ningún tipo de filtro, y eso es una cosa que llama muchísimo la atención de la negligencia e indolencia del sistema judicial en este país, que aceptan basura como esta, ¿no? Basura, donde hay puras conjeturas conspiranoicas, irrisorias y sin ninguna prueba, sin ninguna prueba. Bueno, y desde Willax, por cierto, se sumó al elenco por un rato Milagros Leiva, ¿no? Lanzando otra patraña. Paolo Ugaz le habría hecho un media training a Pedro Castillo, cosa que Pao desmintió en un segundo por Twitter, ¿no? Era falso también. Y ya en el colmo del cinismo,
todo es realmente surreal, kafkiano, no sé cómo, no sé qué otra palabra usar. En el colmo del cinismo, la abeja de Luciano Reboredo insinuó que Pao estaba interviniendo sus comunicaciones, lo estaba chuponeando. ¿Paolo Guas nos está chuponeando? Se preguntó Reboredo. La fuente de la abeja era nada más y nada menos que el abogado de José Antonio Eguren Anselmi, el arzobispo de Piura y Tumbes, el sodálite, el miembro de la generación fundacional, Percy García Cabero, quien supuestamente había recibido un anónimo que decía: estimado doctor García, esta información seguro que será de su interés y tiene derecho a conocerla. Anónimo, ¿no? Y García Cabero se lo mandó a Reboredo y dijo: oh, se escandalizaron todos y ya la estaban acusando de chuponeo a Pablo Ugas. Y había una tal Adriana Silva que decía todo, que le decía a la supuesta Paola, ¿no? Todos los teléfonos ya se escuchan, ya se copian. Y Paola habría respondido, la supuesta Paola, la inventadaza Paola Ugas habría respondido: sé discreta con eso. Y Reboreo, es decir, el delito de interceptación telefónica ya se habría consumado. Por supuesto, en ningún momento exhibieron algún tipo de pericia, porque si te dicen eso, corroboras pues con peritos a ver si efectivamente tus teléfonos están chuponeados, te están hackeando, pues, ¿no? Hay maneras. Nada, nada. La verdad es lo último que les importa, pero lo último que les importa. Entonces, a ver, a estas alturas, si no les quedó claro, Paolo Gas no solamente comercializaba uranio y plutonio con los Vargas Llosa, lavaba activos, pitufeaba dinero de Susana Villarán y encima se dedicaba a la interceptación de comunicaciones telefónicas, chuponeando a Luciano Reboreo. Ahí no, o sea, hay más cosas, ¿sabes? Porque Uri Ben Esmuel, otro de los miembros estables del elenco, que ahora está desaparecido, eh, acusó a Pau también de una red de tráfico de tierras en Mala, Cañete. No, realmente increíble. Y una cosa más increíble todavía es que en el diario La República, a Carlos Rivera, el abogado de Pau, le preguntaron cómo iba el proceso y Carlos Rivera soltó ahí un dato revelador. Le solicitamos a la Fiscalía que exija al Diario Expreso que identifique quién fue el periodista autor de esos reportajes, porque como les comentaba hace un rato, salían sin firma, algo inusual porque todas las investigaciones aparecen con la firma de los periodistas que son autores, que se hacen responsables de la información que consignan, ¿no? Además estamos hablando de la información, la de los famosos chats, que está en todas las demandas calumniosas contra Pablo Gas, en las que se basan las demandas calumniosas. Y Expreso respondió: fue Uri Ben Shmuel. Ah, antes de que le caiga, porque claro, Pau ahí sí demandó por difamación a Expreso. Entonces Expreso antes con todo el rabazo de paja, le tiró dedo pues al responsable Uri Ben Shmuel. Entonces, otra vez, si no quedó claro, Uri Ben Shmuel trabajaba o escribía, mejor dicho, como plumífero cacógrafo en los tres principales medios difamatorios contra Paolo Ugas: La Razón, La Abeja y Expreso. Y él se citaba a sí mismo. Desde La Razón citaba a Expreso, o desde La Abeja citaba a La Razón y Expreso, y se sorprendía. ¡Oh! No, esto, que parece una historia de locos, que parece un cuento, que parece una pesadilla, este, está ocurriendo. La pregunta es por qué. Bueno, esto es parte de la respuesta. La investigación de Pau la sigue trabajando, pero parte de ella, una partecita de ella, ya llegó a la fiscalía.
que está investigando a Luis Fernando Figari y 7 miembros más de la organización, de la cúpula. Esa, y el fiscal Castañeda ha evacuado un informe en el que solicita que el caso Sodalicio sea derivado a una fiscalía de lavado de activos. ¿Por qué? Porque se habría instrumentalizado a personas jurídicas creadas por los denunciados para mover la plata. Se tiene la creación de un gran conglomerado empresarial, al parecer al margen de la Iglesia Católica, implicando diversas operaciones financieras y uso de paraísos fiscales, lo que podría constituir un posible delito de lavado de activos ilícitos. Y miren todo lo que ha identificado Paola. Estas son empresas, empresas del sodalicio de vida cristiana, ¿ah? En todos los rubros que ustedes se puedan imaginar. Inversiones San José, tienen agrícolas, tienen inmobiliarias, tienen constructoras, tienen offshores en Panamá y en Denver, en Colorado, tienen una empresa transmisora eléctrica, otra de generación y distribución de energía, tienen la Asociación Civil San Juan Bautista, tienen mineras, tienen fundaciones de todo tipo, cementerios, tienen agencia de viajes y guías turísticas y, por supuesto, una cantidad importante de colegios, de universidades y asociaciones vinculadas a la educación. Y claro, en ningún caso aparece el sodalicio de vida cristiana, sino aparecen prestanombres, testaferros, abogados, y en algunos casos sí, algunos sodalites emblemáticos. Juan Carlos Len Álvarez, José Ambrosic, Mario Rivarola, no sé si es sodalite o vinculado a la organización, bueno, y así otros. Enrique Elías Dupuy, eh, Gonzalo Flores Santana, que creo que no es sodalite, pero está vinculado a Jaime Bertel, por cierto, y así. ¿Ah? Esto es una partecita de la información, pero tan importante que este fiscal Eduardo Castañeda, que me da la impresión que es un buen fiscal, ¿no? Porque de verdad que se ha tomado su tiempo, ha hecho su chamba y ya está derivando el caso a lavado de activos por gracias a la información de Paolo Ugas. ¿Mm? Y para terminar, luego de este comentario un poquito extenso, pero que quería hacerlo, porque hay gente que gratuitamente dice, no, algo habrá, algo habrá. O sea, después de que he hecho este despliegue de barbaridades que han dicho sobre Paolo Ugas y sobre esas arman las denuncias e inventan chats para incriminarla, algo habrá. No hay ni Michi, no hay nada contra Paolo Ugas. Lo único que hay es ánimo de venganza. Tienen sangre en el ojo. Quieren pararla porque para ellos, más importante que el tema de los abusos sexuales a menores, es que no les toquen el bolsillo. Esa es la verdad de la milanesa. Mario Vargas Llosa, quien tuvo la generosidad de comentar mi último librito Sin Noticias de Dios en las páginas del País, y que también ha leído mitad monjes, mitad soldados, hace una alusión, eh, decía, bastante generosa al rol de Pao y este pequeño servidor en esta historia. Y termina de una manera, creo que algo profética, ¿no? Y a la que no le falta razón cuando dice: Salinas y Ugaz
piden que una institución tan corrompida sea clausurada y sus principales responsables sometidos a un juicio que reparta penas equivalentes a las faltas. Pero la verdad, dice Vargas Llosa, es que esto no se ha hecho. Y más bien, las autoridades han tomado represalias contra ellos que podrían acarrearles penas y multas que lo dejarían en ruinas. Lo probable es que en el Perú ellos pierdan la batalla, a menos que el Poder Judicial tome cartas sobre el asunto y asuma sus deberes con independencia y de acuerdo a las leyes y reglamentos. Pero da la impresión de que en esto todo juega al revés, pues son los que violan la ley, los que obtienen todas las satisfacciones y los castigos los reciben quienes se atreven a desear un país más justo y unas instituciones más nobles. La batalla contra estos abusos es una batalla en la que deberíamos participar todos los peruanos que queremos que nuestro país sea moderno y justo y no arrastre todavía un pasado colonial. Esto lo publicó el domingo 16 de abril. Bien, eso ha sido todo por hoy. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!